Muy buenas tardes con todos y todas las personas que se han dado cita esta tarde. Mi nombre es Vanessa Güera y en esta ocasión tengo el honor de presentar a Marilyn Sofía Benavides, psicóloga de profesión, integrante de colectivos juveniles como Manifiesto Juvenil Carchi, Tejiendo Memorias. Insistir, resistir y persistir es un pensamiento que la identifica. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás? Hola, Vane, buenas tardes. Gracias por la invitación y bueno, aquí presta también para compartir esta entrevista contigo. Los jóvenes necesitan la oportunidad de expresar su voz. Según la ONU, se reclama que las sociedades deben ofrecer oportunidades a cada nueva generación de jóvenes para expresar sus opiniones y ser parte de procesos legislativos. Sin embargo, gran parte de la población juvenil se siente desilusionada de la política en general y en clara desventaja frente a los adultos y leyes de las medidas parlamentarias. Bueno, con esta introducción vamos a dar parte a las preguntas. Como parte de los colectivos de jóvenes en la ciudad de Tulcán, Sofi, ¿has evidenciado el crecimiento o decrecimiento de interés por parte de los jóvenes en temas políticos? Bueno, creo que todo esto sí quisiera iniciarle con una frase como muy potente. Yo soy feminista y dentro de todo el movimiento como tal, siempre tenemos que lo personal es político, ¿sí? Y esto indica de que muchas de las acciones que históricamente se han quedado como para lo privado, por ejemplo, temas de violencia, discriminación, no sé, este tipo de situaciones, las personas pues no lo comunicaban o no lo evidenciaban como lo que era un riesgo para su salud y su vida. Sin embargo, desde este punto, como muchos de los colectivos en los cuales me encuentro inmersa, trabaja por velar y por garantizar los derechos humanos de toda la población en general. Entonces, desde este punto de partida, es importante mencionar que afortunadamente los grupos juveniles en los que me encuentro pues promueven mucho los derechos humanos. Entonces, desde este punto sí se ha visto como un incremento significativo en el interés en la política, ¿no? Comenzando desde este principio que todas las acciones que nosotros como seres humanos o como integrantes de esta sociedad, pues tenemos la necesidad de evidenciar que nuestros actos sean políticos y comiencen a generar incidencia, ¿no? Y luego sí ya es otra como otro punto que es una política más partidista, que en esta sí no existe como mucho interés de las juventudes, porque históricamente pues los partidos políticos no habían visto o no se habían interesado como por las necesidades de este grupo etario que son las juventudes. Entonces, ¿tú consideras que es algo positivo o algo negativo que más jóvenes se interesen en política y los derechos humanos en general? Bueno, primero es muy positivo, ¿no? Porque tenemos una carta magna, una constitución que como ecuatorianos primero nos garantiza ciertas cosas al vivir en el Ecuador como tal. Entonces, cada vez que los jóvenes, que las juventudes en general, hay que recalcar que somos diversas, pues exigen como sus derechos, esto le obliga al Estado o al gobierno de turno a reaccionar y saber qué cosas o cuáles son las políticas públicas que se deben comenzar a implementar o que si ya estaban escritas en papel, ¿cómo las voy a poner en acción? Entonces, esto sí le genera como una piedra en el zapato a todos los gobernantes porque vamos a estar como que ahí súper pendientes de lo que hacen o lo que no hacen y lo que deberían hacer. Entonces, sí es muy positivo que se vaya generando toda esta cultura de hablar de política, más allá como de la política partidista que yo te había dicho al inicio, es un hecho de saber, de conocer nuestros derechos, conocer cómo se maneja nuestro estado, cómo se maneja el Ecuador, cómo se maneja nuestra provincia, nuestro cantón y qué es lo que están haciendo estas personas que están ahí en los cargos de elección popular para que puedan garantizar una vida digna, sobre todo, y desarrollarnos en el espacio en el cual estamos. Entonces, ¿tú crees que los jóvenes de hoy en día están más interesados en la política? Pero tú, ¿cuáles crees son las motivaciones que ellos tienen para seguir en este camino de interés? Bueno, aquí como las juventudes somos diversas también y tenemos una corriente de pensamiento diversa, muchas personas o muchos jóvenes también como tal pueden inclinarse por su estilo de vida como ha sido de pronto orientado. Habrá como familias que ya vienen históricamente de política partidista y otras tantas estarán en el camino, ¿no? O sea, de saber que en función de sus objetivos y de las realidades que han ido enfrentando, pues dicen, bacán, yo
yo hago como mucho activismo, yo hago cosas sociales, hablando de, no sé, de emprendimiento, de ambiente, de educación, pero a veces sí hace falta como estar en estas posiciones de poder para realizar como un cambio radical, ¿no? Y va a haber como mucha oposición siempre, pero lo importante es como poder romper estos techos, digámoslo así, que solo estaban para las personas adultas que muchas veces se creen que incluso solo están ahí por una posición económica, una posición de poder o un reconocimiento, sin entender que el hacer política, el estar en puestos de gobierno, en estar en puestos en los cuales pueden tomar decisiones, implica un servicio a la sociedad, un servicio que más allá de hacerlo tampoco no tan pasional, tiene que ser con un criterio bastante técnico y en territorio. Entonces se debe conocer qué es lo que está pasando en cada una de las realidades y porque una política como no va a estar acorde a todas las realidades, ¿no? Y por eso es importante hacer cualquier estudio técnico también que se requiera. Entonces, Sofi, desde tu punto de vista, ¿crees correcto que los jóvenes que aún no han terminado una carrera universitaria se lancen a a la política? ¿Cómo tú lo verías desde tu punto de vista? Bueno, todos y todas tenemos el derecho a la participación, a ser elegidos y a elegir. Entonces, desde este punto, pues a veces incluso como más allá de la preparación académica, digámoslo así, que se pueda tener como ser humano, sí influye mucho como el recorrido que se haya tenido como a lo largo de la vida, ¿no? Pero obviamente debe ir complementado de toda una asesoría técnica, una asesoría como en temas de comunicación, en temas de economía, que eh, hay que entender también al cargo al cual se está postulando. Entonces, si uno entiende a lo que se mete básicamente, cuáles son las funciones, cuáles son sus competencias, qué es lo que tiene que hacer, qué es algo que no puede hacer, entonces pues sí, cualquier persona puede hacerlo realmente, porque eso es lo que establece nuestra constitución. Pero sí se debe tener como este bagaje de acompañamiento y de incluso de preparación autónoma para poder estar preparado, ¿no? Y también enfrentarse a la opinión pública, a una política o a un medio, a un Ecuador en el cual a veces es como muy tóxica, ¿no? Toda esta realidad de que vivimos como juzgando si uno se puso un color verde o si algo se puso un color morado. Entonces hay que estar también preparados, preparadas para todo lo que implica ser candidato o ser candidata a algún cargo de elección popular. Porque al menos en nuestro medio, pues aquí uno de los discursos como con los que más se maneja todos los candidatos es siempre atacar a las otras personas que ya han estado antes o que son sus contrincantes. Entonces hay que irse preparando y también tener el objetivo y la visión clara. ¿Qué es lo que yo voy a hacer si llego a estar en ese puesto de poder? Entonces, ¿qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué es lo que quiero mejorar? O de pronto, ¿qué es lo que quiero continuar? Sí, sobre todo teniendo como un plan de gobierno súper estructurado y que no importa cuál sea la persona que venga ahora o que venga después a lanzarse como candidato o candidata, pero que todo ese plan de trabajo se vea reflejado. Entonces, que no sea únicamente una decisión personal por incrementar como su popularidad, su ego, incluso sus ingresos económicos. Pero en general, pues cualquier persona o especialmente las juventudes, es súper bueno que estén como en estos espacios, pero siempre con mucha criticidad, ¿sí? O sea, con no dejarse llevar de pronto por lo que al partido al cual pertenece o al partido en el cual le ha invitado a ser candidato o candidata, pues como que quiera continuar con esa misma, ¿no? Con esas mismas cosas antiguas o poco actuales en materia de derechos humanos, sobre todo. Entonces, eso sería como lo principal, tener claro la misión, el objetivo y cómo yo voy a aportar, tanto de forma personal, también en forma de equipo con el partido o con quien o con las personas que estén detrás de toda esta candidatura. Y entonces, ¿crees que debería existir un perfil para los jóvenes, un perfil estructurado que tienes que cumplir con esto, tienes que cumplir con esto, así? O como tú dices, cada persona es libre de de elegir y ser elegida. Bueno, creo que muy personalmente mi perfil ideal sería como tres cosas, ¿no? Primero, que puedan tener una acción en territorio súper fuerte, que conozcan las realidades. Y segundo, creo que sería mucho el trabajo en derechos humanos, que es algo que se ha olvidado. Y tercero, creo que estar y poner el cuerpo a lo que venga, realmente estar enfrentado a lo que venga y si hay que tomar decisiones contundentes, pues hay que hacerlo.
que se reconozca como esa personalidad también que tiene como esta cercanía con las personas y que realmente va a poder generar este cambio más allá de hacerlo un acto demagógico. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles creerías que son las ventajas de ser un joven inverso en la política? Las ventajas y desventajas, ¿cuáles serían según tu punto de vista? A ver, las ventajas creo que serían muchas en realidad, ¿no? Si saber que las juventudes que están ahí como candidatos o candidatas vienen de un proceso en el cual están buscando un objetivo desde su activismo. Ahí sí, pues lo voy a decir como muy personalmente desde un enfoque, por ejemplo, de género y de derechos humanos sobre todo, pues es bastante bueno, porque en tema de política pública se haría como muchas cosas en municipios, no sé, ordenanzas que puedan promover, por un lado, lo que se quiere, ¿no? Lo que se ha buscado como a nivel colectivo, pero que esta persona, pues afortunadamente, será la representante de estar ahí. Otra de las ventajas, creo que te permite como incluso expandir toda tu visión o toda tu estructura de cómo tú venías trabajando en toda tu época de activismo, digámoslo así. Y sobre todo el hecho de que también se comiencen a dar nuevos modelos de política, modelos juveniles, modelos que bueno, ahora pues hemos visto como que en muchas campañas se han utilizado como redes sociales, ¿no? De saber qué es lo que yo voy a ofrecer, ¿no? ¿Qué hay de innovador en todo este tema de juventudes? Y bueno, las desventajas considero que podría ser que depende también de las personas, no puedan como soportar esto que te digo, esta presión mediática y terminen aceptando las cosas que al parecer la mayoría haga solo por no quedar mal o solo por el hecho de decir, bueno, a mí ya no me van a volver a reelegir o que luego, no sé, salgas por la calle con miedo, que las personas te hostiguen o te queden viendo mal o que comenten cosas malas, que bueno, en todos lados hay estas personas haters, entonces eso pasa, ¿no? Y creo que esa es como una de las desventajas, podría decirse, al estar inmerso en todos estos temas políticos. En la formación de los jóvenes que están interesados en política, ¿qué temáticas crees que se debería profundizar en esta temática de la política? Primero, como te había dicho igual al inicio, entender que lo personal es político, ¿no? O sea, que muchas de las acciones que uno haga va generando incidencia, va generando cambios. Entonces, lo principal creo que sería hacer algo, hacer, no sé, cualquier cosa que nos comience a visibilizar como juventudes y que estamos haciendo un cambio real, ¿sí? Entonces, eso creo que sería uno de las principales cosas que cualquier persona debería tener, poder conocer y salir como de nuestra burbuja de privilegios o salir de nuestro metro cuadrado y decir como, wow, o sea, la realidad que yo vivo no es la que viven otras personas y por eso yo quiero llegar ahí, porque como es necesario que este mensaje que yo tengo de justicia social se pueda expandir en todo mi Tulcán, por ejemplo. Entonces, eso creo que es lo fundamental y luego estar como presto a hacerlo todo y con toda la buena vibra siempre, porque, y más allá del interés económico, ¿no? Porque pues es entendible que si tú estás haciendo algo, estás como esperando una remuneración por tu trabajo, pero también que más allá de eso, pues no sea este el único fin. Con el paso de los años, pues ha sido más evidente el cambio, tanto en las leyes como en nuestra cotidianidad. Entonces, ¿crees que en el ámbito político también los jóvenes revolucionaremos en algún momento las leyes? Definitivamente, sí es importantísimo eso porque, bueno, voy a tomar como el caso de Argentina, que en el año pasado precisamente lograron que sea legal la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, esto vino, obviamente es una lucha histórica que se vive a nivel de Latinoamérica y Argentina lo logró con este grupo de mujeres, pero también fue importante toda esta presión mediática para que los y las tomadoras de decisiones puedan generar este cambio, más allá como de la concepción ideológica que cada uno o cada una de ellas tenía. Entonces, así se van como cambiando las cosas y, como te digo, generando este ruido en general en Latinoamérica, porque es lo que se viene, ¿no? Entonces, a raíz de esto, alguna vez miraba como en algunos medios
digitales, bueno, y también se escuchaba, ¿no? Que decían que antes la gente no hablaba de eso. Aquí en Ecuador los políticos no hablaban ni siquiera de la despenalización del aborto por violación, por ejemplo. Entonces, ahora en la palestra se puso este tema en cualquier debate que existía como de candidatos a asambleístas, que fue como la última elección, se les preguntaba esto. Entonces, es bueno que se vaya generando esto, más allá de que estén de acuerdo o no, es el hecho de que esté en la mesa este tema. Entonces, ahora, bueno, ya con los y las legisladoras que están en la asamblea, pues una de ellas propuso la ley de la higiene menstrual. Entonces, la gente pues dice como, no, ¿y esto qué es? Está generando ruido. Esta asambleísta está generando ruido porque es una propuesta sobre todo enfocada en derechos humanos y lo que te había dicho también, ¿no? Salir de la burbuja de privilegios que tenemos muchas de las personas y reconocer otras realidades y cómo se va a aportar desde estos espacios de poder a esas realidades. Entonces, esta es la juventud, ¿no? Ese es el rol principal de las juventudes actuales, de poner temas que han sido históricamente como relegados para lo privado o de decir que no son importantes o que no son necesarios, porque te digo, como temas de género, hablar de inclusión o hablar incluso de derechos humanos, estaban como en segundo plano, ¿ya? Y si uno no hablaba de la economía, pues no sirve, ¿no? Si uno no hablaba en estos espacios de poder de la corrupción, si uno no habla de estas temáticas, digamos, las que ya están preestablecidas, o de los acuerdos de la deuda que tenemos con el FMI. Entonces, más allá, como te digo, hay estudios técnicos sobre todos estos temas de por qué es importante garantizar los derechos humanos de la población en temas de género, en temas de inclusión, en temas de garantizar una vida libre de violencia, en temas también de poder garantizar agua potable para todos los pueblos, comunidades. Entonces, son temas que a veces la gente no ve. Entonces, en pandemia lo que pasó fue como si nos enfocamos únicamente en el tema de salud y está bien, pero y en el económico, que sí, que la gente no tenía trabajo y cosas por el estilo, pero a la par también comenzamos a ver que se desencadenó una ola de violencia intrafamiliar bastante fuerte. El tema de salud mental también se vio muy debilitado. Perdón, o sea, se vio como esto fue bastante fuerte, sobre todo porque no había la atención o incluso en los hospitales y en centros de salud no existe los profesionales como necesarios para atender a toda la población que requiere este servicio. Entonces, de enero hasta este periodo, si es que no estoy mal, aquí en Carchis ocurrieron como 4 suicidios, que es realmente preocupante. Pero también esto, hay que entender que los suicidios no son unicausales, vienen ya con un bagaje de causas detonantes, de factores que causaron de pronto algún tipo de disfuncionalidad en el estilo de vida de esta persona. Entonces, es ahí donde las juventudes ahora estamos dándonos cuenta, ¿no? De que sí, está bien hablar de economía, pero ¿qué pasa también con los artistas? ¿Qué pasó también con toda la gente que hace cultura? ¿Cómo apoyar a estas personas? Sigue siendo economía y la cultura a veces sigue siendo un tema que está como por debajo, porque al parecer solo es entretenimiento, pero a veces no se entiende que también la gente vive de eso. Entonces, esos son como los cambios que se deben ir haciendo a nivel de normativas. Y yo sé que generamos como ruido, generamos incidencia, o lo que pasó incluso con las elecciones de la segunda vuelta, ¿no? Pues al parecer el Lazo al inicio nunca habló como de tema de derechos humanos, pero luego como se da cuenta, o sus asesores afortunadamente se dan cuenta, de que este es un tema de que las juventudes pues están hablando, y en general la población. Entonces, la campaña de la segunda vuelta cambió totalmente, tuvo un enfoque bastante interesante. Yo no soy partidaria como de su ideología como tal, pero es interesante cómo va incluyendo estos temas, más allá de que pueda ser como, digamos, del momento solo para ganar, pero pues también acá estamos respaldando, bueno, más que respaldando, estamos las organizaciones de mujeres, de la población LGBTIQ+, eh, súper enfocados en todo lo que haga y todo lo que diga, porque no puede o no podemos dejar que muchas de las personas hayan votado por él únicamente porque cambió su discurso, sino también porque poco a poco se vayan viendo acciones que puedan respaldar su plan de trabajo. Entonces, más allá de eso, siempre es estar como juventudes y como sociedad civil vigilantes, porque
Si nosotros no lo sostenemos, pues lo de arriba se cae. Entonces, el poder sí lo tenemos nosotros y estamos también para poder insistir y si no, pues se vendrá otro paro de octubre como el 2019, que si no garantiza como nuestros derechos y todo lo que necesitamos como población en general, pues tendremos que reclamarlo en las calles. Bueno, Sofi, y referente a esto, los jóvenes en la política, ¿por qué crees que nos es tan difícil ingresar o qué obstáculos tendríamos nosotros para llegar a un puesto político si ese fuera el caso? Bueno, es difícil como por una parte de que aquí en Ecuador es bastante complicado armar un nuevo partido político y muchos de los partidos políticos ya existentes no van acorde a la ideología o a los objetivos de muchas de las juventudes. Entonces, esa es como una de las contras, digámoslo así, y los partidos políticos que en ocasiones tienen jóvenes, pues siguen como algunos, no voy a referirme como a todos de pronto porque no les conozco a todos, pero van como con esa misma ideología que viene desde hace años. Entonces, eso es algo que no se quiere. Y otra cosa es porque la poca credibilidad que tienen los partidos políticos, ¿no? Saber que han estado envueltos en temas de corrupción, de agresiones, de violencia. Entonces, todas estas cosas que ya no están bien y que no se van a volver a tolerar. Eso puede ser como los obstáculos como principales, ¿no? Pero de ahí, pues, el accionar político lo debemos seguir y comenzar a hacer, a tomarnos también las redes sociales, que es uno como de los fuertes en el tema ahora de juventudes, pero también hay que entender cómo llegar a más población para que pueda escuchar como nuestro mensaje. Y de ahí, pues, en general puede que voy a hablar como específicamente de la participación política de las mujeres, que al menos acá en Carchi, pues es una sociedad muy conservadora y que usualmente no ven o no entienden como el rol de ver a mujeres en puestos de poder, porque muchos de los hombres pues se sienten, su ego masculino se siente afectado. Entonces, por eso incluso en las listas primeras acá en Carchi no hubo como asambleístas o las primeras no eran mujeres, excepto de un partido, pero de ahí las demás eran como suplentes o estaban de segunda opción. Entonces, para el tema de mujeres a veces es una doble vulnerabilidad en tema político, ser mujer y ser joven, por ejemplo. Incluso algunas que no aparentan o las personas le siguen creyendo a un hombre que sea de edad avanzada y que incluso tenga como el cabello blanco, ¿no? De pronto por los estereotipos que aún se manejan. Pero como poder ir tomando esos espacios es como el reto, pero sí poco a poco tener como más apertura también de todas las personas que están frente a los partidos políticos y reconocer que muchas de sus lógicas partidistas pues ya no van como tan acordes a la actual realidad. ¿En algún momento has pensado en ser parte de algún partido político o desearías fundar uno, como mencionabas? Bueno, realmente es una buena pregunta. Creo que como va el tema de política o de democracia en el país, sería como bastante bueno como me uniría a un partido como fortaleciéndolo, ¿no? Y saber que si ya es uno consolidado, pues poder aportar y generar los cambios estructurales que se requieran, obviamente si están en esta apertura, ¿no? Si permiten que esto suceda. Pero si ese no es el caso, creo que sí preferiría formar uno nuevo, pero como con la gente que esté también acorde a todo eso y sobre todo comprometida, ¿no? Que no haya como estos intereses individualistas de querer como sobresalir solo una persona o que le conozcan en el medio y únicamente por el poder económico llegar a ese punto. Pero de ahí pues en general siempre abierta la oportunidad a lo que pueda suceder y poco a poco ir generando como más alianzas y tejer redes que me permitan como capacitarme y estar como súper preparada y obviamente como contar con la gente, contar con este tejido social que pueda apoyar toda como la candidatura o apoyar todo el partido, sobre todo por el pro de los derechos humanos y también garantizando una vida digna a la población. Y para ir finalizando esta entrevista,
¿algún mensaje que desees enviar a los jóvenes que están interesados en ingresar a este ámbito político en nuestra provincia? Mm, ¿Qué les diría? Que hagan incidencia siempre, que eso es lo más importante y sobre todo como preocuparles y con nuestras acciones ser como la comidilla de estas personas que están en las posiciones de poder, que nos comiencen a visualizar y sobre todo que seamos activos, activas, que así lo hagamos como por redes sociales también, poder generar como este debate, pero sobre todo no caer como en los discursos de odio, que eso es algo fundamental. O sea, si yo voy a iniciar en un proceso político, creo que evitar en lo máximo los discursos de odio porque toda la vida vamos a tener oposición en temas de creencias religiosas, en temas de ideologías, hasta incluso de música, por ejemplo. Entonces, eh, creo que hay que tener mucho cuidado con eso, con no incitar al odio en uno o en cada uno de los discursos que nosotros hagamos, porque hay que reconocer que somos seres diversos. Hay que ser seres diversos y que si estoy en este proceso político, yo debo pensar en todas estas personas, que no solo estén como conmigo, de acuerdo a mí, pero también pensar en estas otras personas que pues van a ser como mis antagonistas en todo el proceso. Entonces, eso creo que sería lo principal, ser siempre críticos, generar incidencia, evitar los discursos de odio y como casi lo repito como mantra, sería insistir, resistir y persistir. Que cada cosa que se haga, pues se va a ir logrando poco a poco. Agradecemos infinitamente tu tiempo, Sofi. Sin duda, es muy valioso poder compartir opiniones con los jóvenes que poco a poco van liderando la provincia del Carchi y esperamos que este pensamiento tan antiguo de nuestra querida provincia pues se vaya disminuyendo con el tiempo y también de la mano de los jóvenes, porque nosotros estamos encaminados a revolucionar las leyes, como ya bien lo he dicho. Sin más que decir, Sofi, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu opinión. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Vane, por la invitación.